Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan por el 89.5 de frecuencia modular a través de la radiofrecuencia a nivel estatal, por el 24.1 de televisión abierta, así como por todos los otros medios de radio y televisión digital. Les saludo con mucho gusto el día de hoy su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un gusto acompañarlos el día de hoy, siendo ya las 9 de la mañana con un minuto del lunes 9 de diciembre. Ya estamos por terminar este año, revisando algunas notas financieras y económicas de relevancia tanto para usted como para mí. Vamos a mencionar rápidamente algunos indicadores. Al día de hoy nos encontramos con el tipo de cambio alrededor de 20 pesos por dólar. Este sería un promedio interbancario en esta segunda semana prácticamente del mes de diciembre. El barril de petróleo también se encuentra en el nivel de $68 con 42 centavos de dólar en el promedio del West Texas Intermediate, que es a través del cual nosotros nos regimos, considerando que lleva un mes prácticamente a la baja, una disminución en esta banda cambiaria que se encontraba entre los 70 y 80 dólares. Bueno, pues actualmente se encuentra por debajo de los 70 dólares, lo cual va alineado con esta política de desinflación y orientada hacia la estabilidad de los agregados económicos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con el cual hablaremos sobre algunos indicadores relevantes para el próximo 2025, así como para el cierre de este 2024. Tenemos algunas perspectivas económicas en función de cómo se han desempeñado los actores económicos, tanto en México, Estados Unidos y en el mundo, recordando que pues somos unas economías integradas y que efectivamente lo que suceda en Estados Unidos pues, nos afecta dentro de México. Ya lo vimos recientemente con las elecciones que se han llevado a cabo tanto en el país vecino del norte como en nuestro país, así como en las diferentes regiones del mundo, ya que todos nos encontramos directamente interconectados. Para ello, pues nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Miguel Cruz, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Bruno, aquí apoyando y vamos a hablar sobre pues las perspectivas económicas de México para el 2025, que, bueno, desde mi perspectiva es muy complejo el escenario. No sé, ¿tú qué opinas? Claro que sí, vamos a empezar con algunos datos económicos relevantes para contextualizar al público que nos sintoniza el día de hoy, agradeciendo nuevamente que nos sintonicen como cada semana. Para 2025 estimamos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1% anual, una inflación del 4.05%, una tasa de referencia del 8%, estamos hablando de pues, números promedios para todo el año, además de un cierre del año con un tipo de cambio que estaría en el límite de 21 pesos. Esto de acuerdo a diferentes analistas del sector privado. Recordemos que los datos pueden variar en función de lo que presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que generalmente es un poco más optimista en cuanto al crecimiento, en cuanto al tipo de cambio, y también podríamos tomar como referencia los datos de Banco de México, que generalmente pues, van más apegados al desempeño que podemos ver naturalmente de estos agregados. Durante 2024, bueno, vemos que este año se ha marcado por un entorno de desaceleración económica, presiones inflacionarias, una depreciación del tipo de cambio y elevadas tasas de interés, pero que nos van orientando hacia el ya tan sonado y ya tan mencionado en este programa con anterioridad, el soft landing o el aterrizaje suave. Ya nos vamos orientando tanto en México como en las diferentes economías hacia una desinflación internacional. Ya cumplimos 5 años del comienzo de la pandemia que generó toda esta perturbación, todos estos shocks de diferentes naturalezas, es decir, choques tanto en la oferta como en la demanda de bienes y servicios, en el tipo de cambio, y que generó, bueno, pues una perturbación que hasta el próximo año veremos esta recuperación de los niveles de crecimiento promedios anteriores a la pandemia, no solamente en un sector en particular, sino
sino pues en los diferentes sectores que integran el crecimiento de la economía. En 2025, México enfrentará no solamente uno, sino diversos desafíos, posibles cambios en términos comerciales con Estados Unidos, sería pues uno de los principales puntos a considerar o a tomar en cuenta, dadas las afirmaciones del actual presidente de forma anterior a su triunfo electoral, y una posible pausa en el nearshoring que ya estamos viviendo desde este año, con una mayor volatilidad cambiaria. En este contexto me gustaría que nos platicaras cuál es tu opinión al respecto, doctor Luis Miguel. Bueno, qué bueno que citaste números muy reales, porque efectivamente la ley de egresos e ingresos, Hacienda señalaba que el crecimiento económico de México lo estimaban entre un 2 o 3%, desde mi perspectiva demasiado optimista. Sí, un 3. Sí, exacto. O sea, es digamos, eso, yo creo que podemos comenzar, si quieres, por la parte del gobierno. ¿Qué tan factible y qué tan bueno es la ley de egresos e ingresos? Una de las cosas que se han estado manejando es que México desde hace años debió de haber hecho una reforma hacendaria integral, porque pues no hay dinero para todo lo que se quiera hacer. ¿Qué es esto? Pues hemos tenido un déficit cada año. Este año fue histórico, no sabemos por qué. El próximo año disminuyó. Obviamente siempre en años electorales hay una emisión de deuda más grande de lo normal, y se esperaba que pues fuera a haber un déficit. Efectivamente sí hubo un déficit, y fue de más o menos 2-3 puntos porcientos del PIB, lo que se estima que va a ser de deuda. Para los televidentes, ¿qué significa esto? Pues que el gobierno no tiene suficiente dinero para todo lo que quiere gastar. Entonces, ese presupuesto, pues, digamos, ¿a dónde fue focalizado? Pues fue focalizado principalmente a gasto social, programas sociales, disminuyendo el gasto en seguridad, en educación, en varias secretarías, ¿no? Eso es bueno porque efectivamente pues siempre es bueno ayudar a la gente, pero es malo porque pues entonces vemos que tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de infraestructura, tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces no se van a atender el próximo año, y eso pues digamos pega en el crecimiento económico, porque el gasto público siempre es una variable macroeconómica importante, es un actor económico muy importante, no solo porque pone las reglas del juego, sino porque el gasto que destina pues es grande, ¿no? Entonces ahí tenemos una problemática. Segundo, bueno, podemos identificar en el contexto internacional pues el riesgo, ¿no? El riesgo que tiene nombre, que es Trump, evidentemente, que pues no sabemos realmente cómo va, hacia dónde se mueve. Efectivamente es una persona que siempre habla mucho, pero digamos es un abusador, ¿no? Por así decirlo. En el sexenio pasado pues hubo una buena, digamos, una relación entre Obrador y Trump, digamos, se supo manejar, se supo llevar bien, efectivamente. Vamos a ver cómo va a haber ahora este gobierno con Trump, cómo va a haber esa relación, ¿no? Pero siempre es un riesgo, y normalmente pues una de las principales variables financieras que reaccionan muy rápido ante este tipo de incertidumbre pues es el tipo de cambio. Entonces, pues ahí vemos que por eso el tipo de cambio pues ha subido sobre 20, entonces ahí vamos a ver. Ese es un riesgo muy importante porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Yo coincido con tu lectura de que efectivamente venimos en un decrecimiento, digamos una desaceleración en el crecimiento económico. Se va a profundizar el próximo año, efectivamente. Vamos a estar sobre 1%, según algunas estimaciones, 1, 1.4, 1.5 más o menos, pero casi todos coinciden que va a estar entre 1 y 1.5, ¿no? Yo coincido de que efectivamente vamos a estar un crecimiento de ese tamaño el próximo año, sí, efectivamente. Eso es bueno porque ante la incertidumbre, pues cualquier cosa es mejor que nada, ¿no? Siempre es mejor crecer 1% que crecer nada o crecer a tasas negativas. Entonces, estamos bien en ese aspecto. El gobierno podría manejar las cosas, desde mi perspectiva, sí, inyectando más a gasto público, creando una serie de reformas que permitan la inversión privada en México, aprovechando la coyuntura, porque efectivamente Trump tiene nuevamente el nacionalismo. Entonces pues vamos a ver esta parte. Donde yo creo que tenemos otro foco rojo también que ahuyenta la incertidumbre y tiene un golpe significativo en las inversiones que pueda traer México, pues es la cuestión de la seguridad.
que efectivamente tenemos en todo el país tenemos graves temas de inseguridad y eso cómo afecta, pues que digamos el inversionista dice, ¿sabes qué? Viajar a México, poner mi fábrica y todo esto más los costos de seguridad, las pérdidas, los seguros, pues me elevan demasiado los costos y pues tendrá una ventaja de que está cerca de a quien yo le quiero vender, pero si no hay seguridad, pues cómo me voy a poner ahí, ¿no? El gasto que implicaría, digamos, en seguridad, en comprar seguros, en demás, pues me viene resultando casi lo mismo que ponerme en Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces eso afecta también el nearshoring, digamos, que yo creo que lo estamos desaprovechando. Bueno, el gobierno en general, México, lo está desaprovechando la situación, la coyuntura. Y tercero, aparte de la inseguridad, aparte del gasto público, pues tenemos que las leyes actualmente, todo lo que viene de, digamos, de todo esto de la reforma judicial, pues también da incertidumbre, ¿no? Si corre riesgo que yo me puedan quitar por alguna ley, un decreto presidencial o algo que diga que es estratégico mi terreno donde puse mi fábrica, pues al rato me la pueden quitar, ¿no? Y antes pues estaba el mecanismo de que yo iba a la demanda, digamos, ponía la demanda y podía ganarle al Estado. Pero ahora que está todo esto, pues ya no. Entonces eso pues también aleja o ahuyenta lo que es la inversión pública. Entonces digo, la inversión privada. Entonces tenemos un gasto público destinado a gasto social, nuevamente no es nada malo, pero pues estamos desatendiendo áreas estratégicas. Dos, la relación tensa México-Estados Unidos con este cambio de gobierno. 3, la inseguridad. 4, pues las leyes que no están fomentando la inversión privada. Creo que esas son malas noticias, ¿no? Digamos, buenas noticias, desde mi perspectiva, tenemos que probablemente se profundice la guerra comercial Estados Unidos contra China. Y eso, pues, si el gobierno, si los actores políticos y económicos del país son capaces de aprovecharlo, pues podría ser beneficioso para nosotros. Como experiencia pasada, tenemos que cuando Trump le declara la guerra a China, pues muchas inversiones se fueron hacia México, no tanto porque fuera el mejor país, sino por la ubicación y para aprovechar los tratados comerciales que tenemos. Entonces, digamos, estamos en una parte de incertidumbre. Yo creo que el gobierno y los actores económicos van a tener que estar sorteando y de cierta manera puede ser provechoso, pero también también va a ver cómo se va a mover. No sé, ¿tú qué opinas sobre estos temas, estimado Bruno? Claro que sí, tomas varios temas bastante interesantes, empezando por la parte del presupuesto público. Nos hablas de un déficit presupuestal bastante significativo, es decir, se planea gastar una cierta cantidad de dinero que va a ser recaudada a través de principalmente impuestos. Recordemos que los ingresos se componen actualmente principalmente por la parte tributaria. También tenemos aprovechamientos, derechos y otras formas a través de las cuales el Estado consigue sus recursos, pero en la actualidad que ya estamos despetrolizados o se ha intentado despetrolizar el presupuesto, pues viene principalmente de impuestos y de hecho el orden a través del cual más se recaudan es impuestos sobre la renta, luego IVA y luego IEPS. Entonces, lo que nos menciona el doctor es que se está gastando más de lo que se está ingresando. Tenemos de hecho un déficit significativo del orden de más de $1 billón. Tú nos hablabas como porcentaje del PIB, pero si lo queremos dimensionar, bueno, pues es más de $1 billón, tanto para 2024 como para 2025. Que la deuda no es necesariamente algo negativo per se, depende en gran medida de en qué se utilice, como tú ya lo has referido. El presupuesto simplemente es como una cobija que pues nos va a cobijar a todos nosotros y ¿qué tal que tú estás en un extremo, yo estoy en el otro y si la jalo pues te voy a descobijar? Exactamente. No va a alcanzar para todos, se trata de administrar de la mejor forma, de tal modo que pues todos nos veamos beneficiados, pero siempre al tratar de pues, cubrir alguna necesidad puede ser que se deje de estar cubriendo alguna otra. En cuanto a la distribución y la aplicación del mismo, nos hablabas de los programas sociales, que no necesariamente es algo negativo, pero el utilizar el dinero público se puede utilizar en gasto corriente, como podría ser un programa social de un apoyo directo, es decir, tú te inscribes a través de algún programa para el campo, eres estudiante o tal vez eres desempleado, algún tipo de programa de apoyo social. Lo recibes tu apoyo directo
y lo utilizas en tu vida común, en tu gasto diario para tu transporte, tu alimentación o recreación, lo que tú necesitas, dependiendo de tus necesidades, y hasta ahí llegó. Se vuelve parte del ingreso de alguien más, pero ahí se acabó, ¿no? No hay un retorno. O se puede utilizar, por otro lado, a través de alguna inversión o alguna inversión en infraestructura. Es decir, el gobierno lo puede utilizar para construir pues un aeropuerto, una carretera, una vía férrea, algún bien o servicio público que pueda generar a través de su explotación pues un retorno, que esa es la definición de inversión. Exacto. Voy a utilizar 10 pesos, me va a regresar 10 más algo. Exacto. Y entonces esa es una forma de generar una economía que va a estar circulando, porque además al yo generar una inversión en infraestructura, por poner algún ejemplo, en el corto plazo voy a generar empleo directo, que además va a ser empleo formal. Y al ser empleo formal va a recaudar impuestos sobre la renta, y al tú tener dinero con tu empleo formal vas a gastar, por lo cual vas a pagar IVA, y entonces vamos a tener ingreso por los dos impuestos que más recaudan a nivel nacional, que además cuando termine esta obra de infraestructura, independientemente de la naturaleza de la cual sea, vamos a empezar una carretera. La terminamos y va a incrementar el comercio entre dos estados o dos municipios, o demarcaciones geográficas. Se genera trabajo, ¿no? Exactamente. O sea, eso es algo, básicamente es como decir, pido prestado para hacer una fiesta o pido prestado para poner un negocio. Efectivamente, Sí, tal cual. Pido prestado, tú lo dijiste muy bien, para hacer una fiesta o tal vez para comprar una televisión que me va a entretener y pues voy a estar pagándola. Pero ¿qué beneficio voy a tener? Exacto. O por el otro lado, si lo pido para tener un negocio, pues voy a generar este dinamismo económico. ¿Y qué sucede si fue una obra de infraestructura, un hospital, una escuela? Pues además va a generar empleo directo durante la construcción, y al finalizar la construcción va a generar otros tipos de empleos directos formales que van a contribuir a la economía. En este sentido, se habló de algunos incentivos fiscales para poder aprovechar el nearshoring durante 2024 por decreto presidencial, concretamente para algunos sectores estratégicos en nuestro país, el sector automotriz, algunas manufacturas en particular. Había unos incentivos de deducción de IVA inmediata, por lo cual tú ya no tienes que hacer el desembolso y entonces te genera un mayor flujo de efectivo y tienes más dinero para poder trabajar. El incremento de gasto en capacitación que tú pudieras demostrar que es superior al gasto que realizaste en ejercicios fiscales anteriores. Esto por mencionar algunos ejemplos de políticas orientadas a generar un incentivo para que se pueda invertir en el sector económico del país y para, en este caso, potenciar el nearshoring en México, que ciertamente no resultaron como se planeó. Tal vez fue algo demasiado, diría coloquialmente, hecho al vapor. Se anuncia muy prematuramente ante un ambiente de cambio electoral en México, en Estados Unidos, en más de otras 70 economías a nivel internacional. Exacto. Y el sector privado pues no lo toma de una forma tan positiva. No vemos el beneficio tan directo como pudiera haberse anticipado si tal vez esta política se hubiera generado con anterioridad. Y bueno, lo que vemos es que no tenemos datos económicos negativos, nos dirigimos todos hacia una estabilidad para este 2025, pero el dirigirnos hacia una estabilidad nos indica que no vamos a tener un alto crecimiento. ¿Sí? Vamos a tener bajas tasas de crecimiento económico en los diferentes sectores, pero no es algo negativo. El Fondo Monetario Internacional anticipa que la inflación mundial puede bajar hasta 3.5 a finales de 2025. Recordemos que veníamos de niveles de 9.4 promedio mundial para 2022. Exacto. O sea, 3 veces menos. Ya estamos en la senda, en el camino. Pero que te interrumpa. Adelante. Aquí yo lo que quería añadir es tal vez veamos como que no, siempre, como dije, ¿no? Siempre es bueno tener datos económicos positivos, aunque es básicamente pasas con 6 la materia, ¿no? Para que nos entienda la gente. Pero cuando hablamos de economía, a veces también es importante mencionar que estamos hablando de gente. Claro. ¿Vale? Entonces, si no se genera riqueza en un país, pues la gente no va a aumentar su riqueza. Entonces, si crecemos a un 1%, ¿y cuánto va a aumentar el PIB? El PIB per cápita, que es toda la riqueza del país dividido entre la gente que vive en ese país, es un indicador muy cercano para medir el desarrollo económico de un país. Y esto es importante para los televidentes que nos están viendo. Si tú llevas 6 años creciendo a tasas de 1%, quiere decir que esos 6 años equivalen a que mantuviste la riqueza, pero nada más. ¿Por qué? Porque si crece la población en México,
al mismo ritmo que crece la economía, nuestro PIB per cápita no está creciendo. Entonces, en realidad, estos años que han pasado, la riqueza en México no ha crecido y a tasas favorables. Y por lo tanto, la riqueza dividida entre la gente no ha crecido. Quiere decir que hemos desperdiciado ya 6 años o más, digamos, si tomamos los sexenios pasados, creo que del 2000 al 2024 y próximamente a 2025, aquí nos veremos si todo sale bien, no ha habido desarrollo económico medido a través del PIB per cápita. Entonces, algo hemos estado haciendo mal. Y si hablamos de 20 años, dejémoslo en 20 años cerrados, ¿no? Si hablamos en 20 años, quiere decir que el promedio de vida de un mexicano que es de 74 años, pues ya pasaron, ya nada más le quedan 54 años de que probablemente pueda disfrutar una riqueza que aumente. Y otro de los graves problemas que tiene México es la concentración de riqueza. Entonces, aquí tenemos, yo desde mi perspectiva, sí, está bien que estamos estancados desde hace años. Ese sería como para cerrarlo así como mi intervención de esta parte. Claro que sí, vemos que la brecha prácticamente pues no se ha cerrado. Tal vez tenemos algunas promesas que no se han cumplido, no de este sexenio que cerró, sino ya venimos arrastrando prácticamente pues muchos años, como tú ya nos mencionas, pues por lo menos los últimos 24 años, ya vamos para 25, no ha crecido el ingreso en términos reales. Es decir, no puedo comprar más yo con lo que gano ahora en comparación con lo que ganaba tal vez mi papá hace 25 años, cuando, ¿qué es lo que podemos ver en el mercado mexicano? Por ejemplo, si nos vamos al precio del transporte, que ha subido significativamente, al precio de los alimentos, que subieron a 2 dígitos durante la pandemia y que realmente no han bajado significativamente, aunque ya nos dirigimos hacia una estabilidad de precios, va a ser una estabilidad de precios más elevada que la que vivíamos hace 5 o 6 años. Y ni siquiera hablemos de vivienda, porque la vivienda, dependiendo de dónde te encuentres en el país, nos encontramos en Querétaro. En algunas zonas ha duplicado el costo de la vivienda en cuestión de 10 años. Entonces, imagínate, si tenemos salarios estancados por 25 años, donde en los últimos 10 años vemos que se ha hasta duplicado el precio de la vivienda en algunas zonas, pues se vuelve increíblemente caro o se vuelve increíblemente complicado mantener un cierto nivel de vida o tener algún tipo de aspiración a tener un mayor nivel de satisfactores dentro de nuestra vida cotidiana. Vemos algunos indicadores ciertamente optimistas. Vemos que la tasa de referencia se espera que baje, no hay presiones inflacionarias por shocks internos ni externos. Tal vez de lo que más deberíamos de poner atención es de la política comercial que genera Estados Unidos, que anuncie próximamente. Estaremos muy atentos de ver el paquete económico que se anuncie comenzando el 2025, aunque ya tenemos criterios de política económica, el plan del presupuesto de egresos, igual de la ley de egresos en su versión preliminar, y pues esperemos ver cuáles son los ajustes que se hacen en lo particular. Nos quedan un par de minutos. Luis Miguel, no sé si quisieras comentar alguna última cuestión antes de irnos. Yo lo que, digamos, una forma rápida para ir cerrando todo esto es, el próximo año aparentemente va a haber estabilidad, una estabilidad, por ponerle nombre y apellido, una estabilidad mediocre, digamos, por un crecimiento muy bajo, pero al fin y al cabo es crecimiento, claro. Incertidumbre, y creo que vamos a ver muchas maniobras depende qué bola nos avienten de Estados Unidos, cómo vamos a actuar y hacia dónde lo podemos aprovechar o desviar para tener un aprovechamiento, o pues de plano ya nos va a pegar. Entonces yo creo que se acerca un periodo de incertidumbre. Efectivamente, desde la política monetaria vemos estabilidad, lo cual siempre es bueno. Y cuando hablamos de política monetaria es Banco de México, inflación y tasa de interés. Entonces ese sería como mi cierre. Muy bien, estaremos muy atentos de seguir estos indicadores micro y macro para ver qué es lo que podemos hacer dentro de nuestro campo de acción y mantenernos informados en relación a nuestras finanzas personales también. Agradecemos el día de hoy la visita del doctor Luis Miguel Cruz de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, al auditorio por sintonizarnos como cada semana, de igual forma a la producción. Manténgase informado a través de los distintos canales de comunicación y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.